Corte Suprema de Justicia ante el matrimonio igualitario en Panamá. El 1 de marzo de este año se hace público el fallo de la Corte Suprema en referencia al matrimonio igualitario y quiero brindarles detalles del mismo. Tenemos que, nos dice el fallo, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declara que no son inconstitucionales la frase entre un hombre y una mujer, contenida en el artículo 26 del Código de la Familia de la República de Panamá, y la expresión las personas del mismo sexo, incluida en el precepto 34, numeral 1, también del Código de la Familia de la República de Panamá, en un fallo del 16 de febrero de 2023. Nos sigue diciendo que la Corte Suprema de Justicia también declara que no es constitucional el artículo 35 de la ley número 7 de octubre de 2015, que subroga la ley número 7 del 8 de mayo de 2014, que adopta el Código de Derecho Internacional Privado de la República de Panamá, cuyo texto es el que sigue. Se prohíbe el matrimonio entre individuos del mismo sexo. Más detalle del fallo. Bajo la ponencia de la magistrada María Eugenia López Arias, el Pleno concluyó que las normas que disponen el matrimonio deben concertarse voluntariamente entre un hombre y una mujer, legalmente capaces para unirse y hacer y compartir una vida en común, y las que de manera concomitante prohíben que contraigan matrimonio entre sí personas del mismo sexo. El artículo 34, numeral 1 del Código de la Familia y 35 del Código de Derecho Internacional Privado. Están objetiva y racionalmente justificada en el interés general de dar prevalencia a aquellas uniones con el potencial de instaurar familias, dar continuidad a la especie humana y por ende a la sociedad. Bien, la Constitución es la norma suprema del país. Y para poder entender un poco el fallo de la Corte Suprema de Panamá, tenemos que tener claro el contexto de el fallo Roe vs. Wade. Si bien es cierto, este fallo es sobre el aborto y el fallo de Panamá es sobre el matrimonio igualitario, en términos generales o el fondo, creo que tiene bastante relación. Bien, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo Roe vs. Wade, sosteniendo que ya no existe un derecho constitucional federal al aborto en el país, un derecho constitucional. En 1973, en Estados Unidos, se dio este fallo, en la cual ellos incluyeron que sí era inconstitucional el aborto en su país, y vemos que muchos años después mencionan que que no existe un derecho en la Constitución para hacer un aborto. Bien, si la Corte Suprema hubiese aceptado el matrimonio igualitario, eventualmente iba a pasar algo similar, porque este fallo, si aceptara el matrimonio igualitario, podía ser apelado en un futuro y considerar que no está bajo la Constitución. Tenemos que entender que el matrimonio igualitario no es un derecho fundamental y no está estipulado en la Constitución. Entonces, a mi concepto, está bien aceptado y está bien el fallo en decir que no es inconstitucional el matrimonio igualitario. Porque
iba a cometer probablemente un error la Corte en aceptar un matrimonio igualitario sabiendo que la misma no es un derecho fundamental y no viola ningún artículo de nuestra Constitución. Bien, más detalles del fallo. Tenemos que el ordenamiento constitucional panameño no reconoce un derecho fundamental al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y se verá que tampoco es posible concluir que se da por integración convencional. Los tratados internacionales de derechos humanos de los que es suscriptora la República de Panamá consagran el matrimonio entre el hombre y mujer como institución base de la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad. Los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Panamá no concluyen el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho humano universal e inalienable. La ausencia de regulación de una institución denominada matrimonio igualitario como una forma de variar el estado civil no supone la transgresión del derecho a la igualdad y su contrapartida, el derecho a la no discriminación. Todos estos detalles del fallo están basados en nuestra Constitución Política de Panamá. Bien, para concluir, tenemos que, ya como lo he mencionado, el matrimonio igualitario no es un derecho fundamental del ser humano y no hay nada bajo la Constitución que lo avale. Todos estos temas se dan bajo una presión internacional y bajo el capricho de intentar cumplir esta agenda, que ya vemos que dentro de Latinoamérica muchos países han aceptado el matrimonio igualitario y demás, y Panamá ha hecho una contrarrevolución a esto, y bien por los magistrados que han entendido y han comprendido dentro de todo esto que el derecho natural está por encima de cualquier capricho. Bien, como ya lo dije en un video anterior, todo esto se soluciona con un cambio de ley, cambio de leyes o cambio de normas en diferentes instituciones de la República de Panamá. Porque todo lo que se exige dentro del matrimonio igualitario son exigencias civiles en la cual se puede cumplir con un cambio de norma en una institución, en un ministerio o bajo una ley o leyes, dependiendo del caso. Uno de los principales argumentos es: yo no puedo asegurar a mi pareja. Bien, si el Seguro Social cambia su norma y permite que cualquier persona pueda asegurar libremente a quien desea asegurar, toda esa exigencia se suple enseguida. Heredar, que permitan heredar a quien tú quisieras heredar en caso de que no dejes un testamento y mueres, que permita contemplar a esa pareja que tuviste por mucho tiempo. Bien, todas las exigencias que piden este grupo minoritario creo que se pueden suplir bajo ley, bajo norma o diferentes leyes. Hasta aquí el video. Saludos a todos.